Bueno, ya. Tenemos un vector, vamos a ver cómo operar matemáticamente vectores. Para hacerlo, necesito dos cosas. Uno, necesito saber su inclinación del vector con respecto al eje X. Los ángulos siempre se miden con respecto a este eje. Bien, siempre. No puede ser el eje X negativo, no puede ser el eje Y, ni el eje Y negativo. Sí, necesariamente es el eje X positivo. También necesito conocer cuánto mide ese vector, es decir, su magnitud. La magnitud es la longitud de la flecha, es esto. Y esa magnitud simplemente se le llama, bueno, se escribe así, el vector A, pero encerrado entre una doble barra. Así, porque sí. Bueno, el nombre que recibe este símbolo es norma. Matemáticamente así se le conoce, norma o magnitud del vector. La norma es la doble barra, es la norma del vector A, ¿sale? Así lo podemos entender. Entonces, la norma es la longitud del vector, cuán largo o cuán pequeño es. Bueno, si tú conoces esas dos cosas, es suficiente para escribir el vector A de la siguiente manera. Recordemos que el vector A en dos dimensiones va a tener dos componentes. Va a tener la componente X, lo voy a llamar así, componente X, una coma, y va a tener una componente Y. Son como coordenadas de un punto. Sin embargo, no representan coordenadas, sino componentes. Así se le llama, componentes. Bien, entonces esto de aquí le llama componentes. La componente X geométricamente es la coordenada X de la punta. Es decir, esto. Esto es la coordenada X. Y la coordenada Y es esto. Bien. Y se les pone un nombre. A la coordenada, bien, mejor dicho, a la componente X se le llama A índice X. Y a la componente Y se le llama A índice Y. ¿Sale? Así. No te pierdas, solamente estamos viendo componentes. Entonces, aquí la componente X se escribe como A sub X y la componente Y, A sub Y. De esta manera. Un vector, tú lo representas así, matemáticamente, en términos de sus componentes. Se acabó. ¿Ya? Sin embargo, muchas veces no conocemos las componentes, es decir, no conocemos esta distancia vertical ni esta distancia horizontal, sino en su lugar se conoce la inclinación y la norma. La norma, recuerda que es la longitud de esa flecha. Entonces, si tú conoces, en este caso, la norma y el ángulo, pero no conoces las componentes X y Y, ¿cómo se calculan estas a través de lo que tú ya conoces, que es la norma y el ángulo? Bueno, para eso nada más te digo algo. Aquí se ve claramente un triángulo rectángulo. Bien. Se cumple el teorema de Pitágoras ahí. Suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Y también esas relaciones trigonométricas de seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. De ese triángulo rectángulo que se ve ahí, obtienes las siguientes fórmulas. No las voy a demostrar, solamente haz un acto de fe. Bien. Entonces, las componentes las calculas con lo siguiente. La componente X viene dada por la norma del vector
multiplicada por el coseno del ángulo, y la componente y sería la norma del vector multiplicada por el seno del ángulo. ¿Vale? Aquí están tus fórmulas de las componentes. Cuando se conoce la norma y el ángulo. Si tú conoces directamente las componentes, pues ya lo tienes. Se acabó. ¿Bien? Ahora, claro. De estas fórmulas, tú puedes despejar a la norma y al ángulo, obteniendo, a lo mejor no nos interesan las componentes, como acá. A lo mejor aquí en el ejemplo del luchador no nos interesa las coordenadas del vector, las componentes, sino nos interesa más qué tan intenso, qué tan largo es ese vector, Es que se oye, mira, ven. en qué dirección apunta. Es decir, nos interesa su norma y su dirección. En esos casos utilizamos lo siguiente. Estas fórmulas que te estoy poniendo se obtienen combinando correctamente estas dos, ¿sale? Entonces, voy a poner aquí una fórmula para la norma. La norma viene dada como la raíz cuadrada positiva de la componente x al cuadrado sumada con la componente y al cuadrado. ¿Bien? Y en este caso la dirección θ viene dado como la tangente inversa de, voy a poner aquí valor absoluto, a y dividido entre ax, ¿sale? Tenemos más fórmulas. Debes tener cuidado aquí cuando calcules la dirección, ya que muchos lo que hacen es introducir esto en la calculadora y lo que les arroje esta es lo que ponen como resultado, sin preguntarse, ¿será correcta esta dirección? Pues muchas veces no. O sea, lo que te da la calculadora es simplemente un ángulo cuando tú introduces esto. Sin embargo, como aquí debes tener mucho cuidado, hay un valor absoluto. ¿Bien? Las componentes x y y pueden ser negativas. Y al ser negativas, entonces significa que apuntan a la izquierda o hacia abajo o cualquier otra combinación. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si tú tienes un vector que apunta así, su componente x sería negativa, es esta de aquí, su componente y sería positiva. ¿Sale? Puedes tener vectores que apunten así. En esos casos, su componente x apunta a la izquierda, es negativa, su componente y también es negativa. Entonces, en esos casos debes tener cuidado, ya que, por ejemplo, en este último, el ángulo con respecto al eje x sería este de aquí. No es este, no es este, ni este. ¿Sale? Es este de aquí. Entonces, ten mucho cuidado, porque lo que te da la calculadora a veces son los demás ángulos que te estoy dibujando, el de aquí, el de acá o el de acá, pero no siempre te da el ángulo correcto. Entonces debes hacer un análisis un poco más profundo de cuál es el ángulo correcto. Lo veremos en algunos ejercicios. Bueno, ya tenemos muchas fórmulas para poder trabajar. Vamos a ello. Voy a buscar un ejercicio simple. Uno sencillito. Mira, te vas a reír. Lo fácil que está. Lo pongo aquí. Este ejercicio de Szymanski. Recuerda que Szymanski está en el grupo de Telegram. Ahí está. Es el archivo 1, que dice chat-1. Es este de aquí. ¿Vale? Bueno. Tenemos inciso A. ¿Cuáles son las componentes x y y del vector D en la figura de la izquierda?
La magnitud de este vector es de 3 metros y el ángulo alfa es de 45 grados, ¿vale? Para este diagrama de la izquierda. En el caso del diagrama de la derecha, aquí los ejes están rotados. La pregunta es, ¿cuáles son las componentes X y Y del vector E en esta imagen? La magnitud de este vector es de 4,50 y el ángulo beta es de 37 grados. Está muy fácil, no te asustes, mira. Lo que tenemos como información, voy a hacer otra imagen. Para el primero, es lo siguiente. Tienes aquí un vector D, el cual tiene una magnitud de 3 metros, apuntando a 45 grados por debajo del eje X. Bien, entonces, no lo voy a hacer a escala, no me importa eso. 45 grados es así. Pero este es el vector D, ¿sale? Y el ángulo alfa es este de aquí. Alfa igual a 45 grados. El ejercicio consiste en calcular las componentes X y Y de este vector. Es decir, si el vector se llama D, entonces sus componentes deben ser dx, dy. ¿Sale? Y el ejercicio pregunta cuánto valen esas componentes. La dx es la distancia que hay de aquí a acá. Y la dy es la distancia que hay de aquí a acá. ¿Sale? Eso es dx. Dx aquí nos damos cuenta, aquí es x, aquí es y. Se me olvidó poner eso. Dx es mayor que 0, es positiva, porque apunta a lo largo del eje X positivo. ¿Bien? Y dy es esta altura, la cual es negativa, ya que apunta hacia abajo del eje Y. ¿Sale? De eso estamos seguros. Bueno, la pregunta es eso. ¿Cuánto valen las componentes X y Y? Cuando tú tienes vectores desalineados, con los ejes coordenados, como este vector amarillo, ya que no coincide con X y tampoco coincide con Y, sus componentes deben ser calculadas. ¿Cómo calculamos esas componentes? Ya te di las fórmulas, están por acá. Las fórmulas son estas de aquí, ¿sale? La componente X viene dada como la longitud del vector coseno del ángulo, y la componente Y es la magnitud del vector seno del ángulo. Pero la magnitud, recuerda, que es igual a la longitud del vector. Y el ángulo es medido con respecto al eje X positivo. Siempre medido en ese sentido. ¿Bien? Entonces, lo que podemos hacer aquí para hacerlo más fácil todavía es una especie de tabla. Así es más fácil. Bien. Vamos a hacer una tabla. La primera columna de esta tabla se va a llamar vector. ¿Qué vector estamos estudiando? Pues estamos estudiando el vector D. ¿Sale? La siguiente columna de esta tabla se va a llamar magnitud. La magnitud del vector, obviamente. En este caso, la magnitud del vector D es de 3.00 metros. ¿Bien? La siguiente columna de esta tabla se va a llamar ángulo. El ángulo θ es el ángulo de las fórmulas. Recuerda que este ángulo θ se mide con respecto al eje X positivo en sentido contrario a las manecillas. Bien, vamos a localizar ese ángulo. El ángulo no es 45 grados, si es lo que estás pensando. Para eso, tú debes localizar el eje X positivo. El eje X positivo es esta línea, ¿sale? Es esa línea. Bueno, con respecto a esa línea,
gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. En sentido contrario de las manecillas sería así, ¿vale? Bueno, pues gira en ese sentido hasta llegar al vector. Entonces el vector sería dirigido a este ángulo. ¿Bien? Ese de aquí es el ángulo teta, que aparece en tus fórmulas. Toda esa vuelta, bueno, casi una vuelta. ¿Cuánto vale? Si tú sabes que el ángulo de abajo es de 45, si tú das una revolución completa, ¿cuántos grados has girado? 160. Una revolución, una vuelta completa, ¿cuántos grados giras? 360. 315. ¿Están ahí? ¿Nada? No. Bueno. Son 360, ¿verdad? Pero el ángulo de abajo es de 45. 315. Entonces, si una revolución completa es de 360, sin embargo, abajo tengo una abertura de 45, ¿cuánto será el ángulo que me queda? 315. Sería 360 menos esa abertura. Y si saben restar, sería 360 menos 45, y esto te da 315 grados. Este es el ángulo teta. Ese es el ángulo que yo debo introducir aquí, en esta tabla. ¿Bien? Entonces aquí sería 315 grados. Muy fácil. Recuerda que siempre es medido con respecto al eje X positivo. Siguiente columna van a ser las componentes. La componente horizontal AX, que es igual a la norma por el coseno del ángulo, y la componente vertical a Y, que es igual a la norma seno del ángulo. ¿Sale? Bueno, solamente aquí hay que introducir la norma o la magnitud del vector, que son 3, y el coseno de, en este caso, el ángulo correcto, que es 315. 3 coseno de 315, eso es lo que debe realizarse aquí. Bien. 3 metros coseno de 315 grados. ¿Cuánto te da como resultado? Tu calculadora debe estar programada en grados. No lo saben hacer, investiguenlo. 3 coseno de 315 te va a dar aproximadamente 2.12. Aquí olvidé un detalle importante. Es que aquí la magnitud se está midiendo en metros. ¿Sale? Metros. Fíjate. ¿Por qué es importante ese detalle? Pues porque eso te va a dar las unidades en que se miden las componentes. La magnitud se está midiendo en metros. Aquí está M. ¿Vale? Fíjate que la función trigonométrica no contiene unidades, pero sí la norma. Entonces, ¿en qué se miden estos 2.12? ¿2.12 qué? Bien, pues simplemente se heredan esos metros, ya que no puedo multiplicar otras unidades, son las mismas. La componente X es 2.12 metros. Y la componente Y, como viene dada, pues es igual a 3 metros, no olvidemos que la unidad en que se mide la magnitud, seno de 315 grados. Hazlo en la calculadora, hazlo con los dedos, como puedas, hazlo bien, y te va a dar menos 2.12.
menos 2.12. Redondeando a, en este caso, como la magnitud se está expresando hasta centésimos, el resultado también debe ser expresado hasta centésimos. Bien, a eso se le llama cifras significativas. ¿En qué unidades se mide ese 2.12? Pues en las unidades que resulten de multiplicar las de metros con las de la trigonométrica, la cual no contiene. Entonces simplemente sería metros. Bien. Esta es mi tabla. Resulta ser muy útil, ya que de una manera muy sencilla se calculan las componentes. Ya tengo las componentes del vector D. Y entonces, por último, aquí el resultado lo pongo así. El vector D tiene componente X de 2.12 metros y componente Y de menos 2.12 metros. Terminamos. Este de aquí sería la respuesta del inciso A. ¿Alguna duda? No. Si no hablan, entiendo que no hay dudas. ¿Sale? Bueno, siguiente inciso es este de aquí. Está muy fácil también. La diferencia con el ejercicio anterior es que estos vectores están rotados. Los ejes cartesianos no son horizontal ni vertical, están girados. ¿Sale? Yo te recomiendo ahí que hagas un giro, que los regreses para que sean horizontal y vertical, pero sin cambiar la posición de las etiquetas. Las etiquetas en estos casos te indican la dirección positiva. Fíjate que aquí el dx más, aquí este más significa que la dx apunta en la dirección positiva del eje x y debe ser entonces positiva, lo cual nosotros habíamos dicho aquí arriba, ¿recuerdas? Debe ser mayor que 0 porque apunta a la derecha. Y la dy, con entre paréntesis menos, significa que apunta en la dirección negativa del eje y. Nosotros dijimos aquí que dy debe ser negativa porque apunta en la dirección negativa o bien hacia abajo. Y fíjate que esas suposiciones coinciden con el resultado. La x es positiva y la y es negativa, como debe ser. Aquí nota algo. Las componentes x y y del vector E tienen signos positivos. ¿Qué significa eso? Que en este diagrama las direcciones positivas de x y y son en esos sentidos. X apunta en la dirección positiva de x y Y en la dirección positiva de y. Son positivas. Bien. Entonces solamente hay que rotar el diagrama para que sea un poco más, más claro esto, o más fácil de entender. Pero recuerda las etiquetas. En ese caso las etiquetas están así. X, Y. Las etiquetas te dicen hacia dónde es positivo. Aquí te dice, como la etiqueta está en este sentido, entonces hacia la derecha es positivo. Y la etiqueta está en este otro sentido, hacia abajo es positivo. Bien. Esto de aquí es un sistema izquierdo. Así se le llama, es un sistema izquierdo. El que estamos trabajando nosotros aquí arriba es un sistema derecho. De hecho, todo lo que nosotros trabajamos en matemáticas son sistemas derechos. Aquí salió un sistema izquierdo. Bueno, no son tan difíciles, solamente están cambiando las etiquetas y se acabó. ¿Bien? En este caso, el vector E apunta a un ángulo beta de 37 grados con respecto al eje positivo. ¿Sale? Entonces, dibujamos un vector de 37 grados aproximadamente. Esto de aquí es 45. 37 debe ser más o menos así. ¿Sale? Este es el vector. Así de fácil. No hay que ser tan precisos. Hay que ser algo prácticos. ¿Bien? Listo. Aquí está el vector.
Este es el vector E. ¿Sale? Y la longitud de este vector, el ejercicio te dice que es de 4.50 metros en una dirección de 37 grados. La dirección de 37 grados no la pusimos, es importante escribirla, aquí está, 37 grados. Y otra vez, la pregunta es, ¿cuáles son las componentes X y Y de este vector? ¿Cuáles serían? Si lo que tú sabes es que la norma es de 4.50. Bueno, la componente X del vector E sería, geométricamente, es esta distancia. Es esta la EX. Y la EY sería esta de aquí. Bien. Pero esas EX y EY se deben colocar aquí abajo. Pero para que lo entiendas mejor, lo dejo ahí. ¿Sale? Es el mismo triángulo rectángulo de siempre. Ahí está. Podemos resolverlo con la tabla. Es muy fácil hacerlo así. Bien, entonces, en la tabla, recuerda que tenemos diferentes columnas. La primera de ellas es el vector. ¿Qué vector tú estás estudiando? Pues es el vector E. Bien, la siguiente columna se llama magnitud o norma. ¿Cuál es la magnitud de ese vector? Pues mide 4.50 metros. Muy bien. 4.50. La siguiente columna tiene que ver con el ángulo, recordando que este ángulo se mide con respecto al eje que es positivo en dirección contraria a las manecillas. Sin embargo, cuando estamos en sistemas izquierdos, como aquí, este es un sistema izquierdo porque, sí, ¿por qué izquierdo? ¿Por qué derecho? Bueno, te lo explico así, mira, muy fácil. X, Y. Se entiende que esas son las direcciones positivas de X y Y, donde están las etiquetas. Se le llama derecho porque si tú pones tus dedos, los 4 dedos que van desde el índice hasta el meñique, los alineas a lo largo del eje X, alínealos, te debes torcer un poquito, intentas tú girar el eje X, juntarlo con el eje Y, entonces es un sistema derecho, ¿sale? En el caso, cuando tú lo haces con la mano izquierda, intentas tú girar, bueno, ¿cómo te das cuenta que es derecho? Porque el pulgar, tu pulgar derecho apunta hacia ti cuando intentas hacer esa rotación. Alineas tus 4 dedos con el eje X, intentas juntarlo con Y y tu pulgar apunta hacia ti. Ah, es un sistema derecho. Si tú intentas eso con tu mano izquierda, aquí como está en este diagrama, tus dedos apuntan en X, pero fíjate que si yo intento juntar hacia Y, me debo torcer así, ¿bien? Y entonces mi pulgar no apunta hacia mí, apunta hacia adentro. Entonces, esto de aquí no es un sistema izquierdo, ya que me estoy torciendo demasiado, ¿bien? Lo que estamos haciendo es alinear los dedos en esta dirección e intentar juntarlo con esto. Si tu pulgar apunta hacia ti, se dice que es un sistema derecho. ¿Sale? En el caso de los sistemas izquierdos, funciona cuando tu pulgar izquierdo apunta hacia ti. ¿Bien? Y si te das cuenta, este es el caso. Alinea tus dedos índice hasta meñique a lo largo de X con tu mano izquierda. Intenta juntarlo con Y. Fíjate que si no tengo que torcerme, ¿bien? No tengo que hacerlo. Mi pulgar apunta hacia mí. Entonces es un sistema izquierdo. En el caso de sistemas izquierdos, como este de aquí, los ángulos no se miden en este sentido, se miden al revés. Eso te puede causar algo de confusión, pero es porque así resultó ser este sistema. En este caso se mide con respecto al eje X positivo, sí, pero al ser un sistema izquierdo, se mide en sentido de las manecillas. ¿Sale? Para que todo sea consistente. Bueno, en sentido de las manecillas hasta encontrar al vector.
ese sentido de las manecillas sería este ángulo, ¿sale? Y ese ángulo es de 90 grados, es el ángulo teta, que es igual a 90 grados menos 37, ¿verdad? Y si tú sabes restar, esto te da 53 grados. Este es el ángulo teta que debo hacer en los cálculos. 53. Bien. Queda poco tiempo, entonces déjame generar la última videollamada. Le dan clic al mismo enlace. No se vayan.